un solo hombre, 3 viajes misioneros, 14 cartas bíblicas, miles de kilómetros caminados. Pablo transformó el mundo conocido en menos de 30 años. ¿Cómo lo hizo? Imagínate por un momento que eres el enemigo número 1 de una religión. Persigues a sus seguidores, los encarcelas, incluso participas en su muerte. Y de repente te conviertes en su defensor más apasionado. Suena imposible, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que le pasó a un hombre llamado Saulo de Tarso. Era el año 34 después de Cristo. Saulo caminaba por el polvoriento camino hacia Damasco. No era un viaje de placer. Llevaba cartas oficiales que le daban autoridad para arrestar a cualquier seguidor de Jesús que encontrara. Era joven, brillante, educado en las mejores escuelas y tenía una misión: destruir esta nueva secta llamada cristianismo. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia humana. De repente, una luz más brillante que el sol del mediodía lo rodeó. Cayó al suelo, cegado. En ese momento, todo lo que Saulo creía sobre sí mismo, sobre Dios, sobre la vida, se desplomó. Pero aquí viene lo realmente impresionante. Esta transformación no fue solo personal. Pablo no se conformó con cambiar su propia vida. Tenía una visión que parecía imposible: llevar el mensaje de Jesús hasta el último rincón del mundo conocido. ¿Cómo lo hizo? Solo tenía una convicción ardiente y una estrategia que nadie había usado antes. Primero, Pablo entendió algo que otros no captaron. No se quedó en su zona de cómoda. Mientras otros predicaban solo a los judíos, Pablo vio algo más grande. Vio que el mensaje de Jesús era para toda la humanidad. Griegos, romanos, esclavos, libres, hombres, mujeres. Todos. Esta decisión fue revolucionaria. Imagínate el escándalo. Los judíos lo veían como alguien que había vendido su herencia. Los gentiles desconfiaban de él porque había sido su enemigo. Su primer secreto fue simple pero poderoso: adaptabilidad total. No cambiaba su mensaje, pero sí su método. En Atenas citaba a filósofos griegos. En Jerusalén hablaba como rabino. En Roma usaba términos legales que los romanos entendían. ¿Por qué funcionó esta estrategia? Porque Pablo entendió algo fundamental sobre la comunicación humana. Si quieres cambiar el mundo, tienes que hablar el idioma del mundo. Pero su adaptabilidad tenía límites claros. Pablo nunca comprometió el núcleo de su mensaje. Jesús había muerto y resucitado. Todo lo demás, la forma de presentarlo, el lenguaje, los ejemplos, eso sí podía cambiar. Y entonces comenzó algo que cambiaría la historia para siempre. Desarrolló la estrategia más ambiciosa de expansión que el mundo había visto hasta entonces. El segundo secreto de Pablo era aún más impresionante. Pensaba como un estratega militar, pero actuaba como un padre amoroso. Pablo no salió a predicar al azar. Cada ciudad que visitaba era elegida cuidadosamente. Siempre buscaba centros urbanos importantes, lugares donde se cruzaban rutas comerciales, ciudades con influencia política. ¿Por qué? Porque sabía que si el mensaje echaba raíces en estos lugares, se extendería naturalmente a las zonas rurales. Su estrategia era brillante. Llegaba a una ciudad nueva y siempre hacía lo mismo. Primero buscaba la sinagoga judía. No porque fuera más fácil, sino porque sabía que allí encontraría a personas que ya conocían las profecías sobre el Mesías. Era su punto de partida lógico. Pero cuando lo rechazaban en la sinagoga, que pasaba frecuentemente, Pablo no se desanimaba. Inmediatamente se dirigía a los gentiles, y aquí descubrió algo sorprendente. Muchas veces los gentiles estaban más abiertos al mensaje que sus propios compatriotas judíos. En Filipos, su primera convertida europea fue Lidia, una comerciante de púrpura. Una mujer exitosa en los negocios que abrió no solo su corazón, sino también su casa para que fuera el primer centro cristiano en Europa. Pablo vio el potencial en personas que otros subestimaban. En Corinto, una ciudad conocida por su inmoralidad, Pablo estableció una de las iglesias más fuertes. ¿Cómo? Porque entendió que las personas más quebrantadas a menudo son las más receptivas a la sanidad. El tercer secreto de Pablo era su resistencia sobrenatural al fracaso. Este hombre sufrió cosas que habrían destruido a cualquier persona normal. Fue azotado 5 veces, 3 veces lo golpearon con varas, una vez lo apedrearon hasta casi matarlo, naufragó 3 veces, pasó una noche y un día perdido en el mar. ¿Y sabes qué? Después de cada golpiza, cada prisión, cada rechazo, Pablo se levantaba y seguía adelante. Su resistencia no era humana, era algo más profundo. Pero aquí viene lo que realmente lo hacía extraordinario. Pablo no solo soportaba el sufrimiento, lo transformaba en fortaleza para otros.
Sus cartas más poderosas las escribió desde prisiones. Cuando estaba encadenado en Roma, escribió sobre la libertad espiritual. Cuando estaba en la cárcel de Filipos, escribió sobre el gozo. Su cuarto secreto era la construcción de equipos. Pablo nunca trabajó solo. Siempre tenía compañeros: Bernabé, Silas, Timoteo, Lucas, Tito. No era un lobo solitario, era un constructor de líderes. Y aquí está la parte genial de su estrategia. Pablo no se quedaba para siempre en las iglesias que fundaba. Las establecía, nombraba líderes locales y seguía adelante. ¿Por qué? Porque sabía que si una iglesia dependía de él permanentemente, nunca crecería realmente. Era como un jardinero inteligente. Plantaba la semilla, regaba hasta que brotara, pero luego confiaba en que las raíces fueran lo suficientemente fuertes para crecer sin él. En Éfeso, Pablo enseñó durante 2 años en la escuela de Tirano. Pero no solo enseñó a los efesios, entrenó líderes que llevaron el evangelio a toda la región de Asia Menor. Una estrategia de multiplicación que generó resultados exponenciales. Su quinto secreto era la comunicación escrita. Pablo inventó algo revolucionario: las cartas apostólicas. Cuando no podía estar físicamente con las iglesias, les escribía. Estas cartas no eran solo correspondencia personal, eran documentos teológicos profundos que respondían preguntas específicas y resolvían problemas reales. La carta a los romanos es considerada la explicación más completa del evangelio jamás escrita. La escribió para una iglesia que no había fundado, en una ciudad que aún no había visitado. Era su carta de presentación antes de llegar a Roma. Las cartas a los corintios resolvían problemas de división, inmoralidad y confusión doctrinal. Las cartas a los tesalonicenses aclaraban dudas sobre el futuro. Cada carta era específica, práctica y transformadora. ¿Sabías que Pablo escribió más del 25% del Nuevo Testamento? Sus cartas siguen siendo estudiadas, predicadas y aplicadas 2000 años después. Esa es influencia permanente. El sexto secreto de Pablo era su capacidad de convertir enemigos en aliados. Y no hablamos de aliados tibios, hablamos de personas que estaban dispuestas a morir por la causa que antes atacaban. Tomemos el caso de Onésimo. Era un esclavo fugitivo que había robado a su amo, Filemón. En el mundo romano, esto significaba una sentencia de muerte automática. Pero Onésimo se encontró con Pablo en Roma, y su vida cambió completamente. Pablo no solo lo convirtió al cristianismo, hizo algo más audaz. Lo envió de vuelta a su amo con una carta personal. Pero no era una carta cualquiera, era una obra maestra de persuasión y amor. Pablo le pedía a Filemón que recibiera a Onésimo no como esclavo, sino como hermano, y funcionó. Esta historia ilustra algo poderoso sobre el método de Pablo. No imponía cambios por fuerza, los inspiraba desde adentro, tocaba el corazón de las personas de tal manera que ellas mismas querían cambiar. En Galacia, Pablo enfrentó su crisis más grande. Falsos maestros habían llegado después de él, diciéndole a los nuevos cristianos que Pablo les había mentido, que necesitaban seguir las leyes judías para ser realmente salvos. Pablo estaba furioso, pero su furia no era personal, era por amor a la verdad. Escribió la carta a los Gálatas que algunos llaman la Declaración de Independencia del Cristianismo. En ella defendió con pasión la libertad que Cristo había ganado para todos los creyentes. Su séptimo y último secreto era quizás el más poderoso. Pablo vivía lo que predicaba. No era solo un teórico de la fe, era un practicante extremo. Cuando enseñaba sobre el contentamiento, lo hacía desde la experiencia. Había sido rico y había sido pobre. Había tenido influencia y había sido rechazado. Había conocido tanto el éxito como el fracaso. Y en todas estas situaciones había encontrado la misma verdad. La verdadera satisfacción no dependía de las circunstancias externas. En Filipos, Pablo y Silas fueron arrestados injustamente. Los azotaron brutalmente y los echaron a la parte más segura de la prisión, con los pies encadenados. Era medianoche. Cualquier persona normal estaría lamentándose, quejándose o planeando venganza. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Cantaron himnos de alabanza. Cantaron tan alto que todos los prisioneros los escucharon. Su gozo en medio del sufrimiento era tan auténtico, tan real, que hasta los encarcelados quedaron impactados. Y entonces sucedió algo sobrenatural. Un terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. El carcelero, pensando que todos habían escapado, estaba a punto de suicidarse cuando Pablo le gritó: «No te hagas daño, todos estamos aquí». Esa noche, el carcelero y toda su familia se convirtieron al cristianismo.
No por un sermón teórico sobre el amor de Dios, por ver ese amor en acción, incluso en las circunstancias más difíciles. Esta era la diferencia entre Pablo y otros predicadores de su tiempo. Él no hablaba de teorías abstractas, hablaba de realidades que había vivido en carne propia. Cuando escribía sobre la resurrección, no era especulación teológica, era testimonio personal. Había visto a Jesús resucitado en el camino a Damasco. Cuando hablaba del poder de Dios, no citaba tradiciones antiguas, describía milagros que había presenciado. En Éfeso, las personas traían pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y los enfermos sanaban. En Listra, Pablo sanó a un hombre que había sido cojo desde su nacimiento. En Troas, resucitó a un joven que había caído desde un tercer piso. Pero Pablo nunca se atribuyó el mérito de estos milagros. Siempre fue claro: el poder venía de Dios, no de él. Esta humildad genuina hacía que las personas confiaran en él aún más. Y aquí está la paradoja hermosa de Pablo. Cuanto más grande se volvía su influencia, más pequeño se consideraba a sí mismo. Se llamaba el menor de los apóstoles, menos que el más pequeño de todos los santos, el primero de los pecadores. Esta humildad no era falsa modestia, era reconocimiento genuino de lo que Dios había hecho en su vida. Pablo sabía mejor que nadie de dónde venía. Recordaba vívidamente sus días como perseguidor. Nunca olvidó la gracia que había recibido. ¿Cuál fue el resultado de todos estos secretos trabajando juntos? Pablo logró algo que parecía humanamente imposible. En menos de 30 años estableció iglesias desde Jerusalén hasta Roma. Convirtió el cristianismo de una secta judía local en un movimiento global, pero los números solo cuentan parte de la historia. Lo realmente impresionante es la calidad de la transformación que Pablo generó en las personas. En Corinto, una ciudad famosa por su corrupción, Pablo estableció una iglesia que se convirtió en modelo de generosidad. Los corintios, que antes solo pensaban en sí mismos, comenzaron a enviar ayuda económica a cristianos necesitados en Jerusalén. En Éfeso, ciudad conocida por sus prácticas de magia y ocultismo, los nuevos cristianos quemaron públicamente libros de magia por valor de 50,000 monedas de plata. Era una fortuna, pero prefirieron la libertad espiritual a la ganancia material. Estas transformaciones no eran superficiales, eran cambios profundos que duraron generaciones. Sin embargo, Pablo pagó un precio alto por su éxito. Pasó años en prisiones, perdió amistades, fue traicionado por personas en quienes confiaba, enfrentó oposición constante, tanto de judíos como de gentiles. En su segunda carta a Timoteo, escrita poco antes de su muerte, Pablo hizo un balance de su vida. Sus palabras fueron: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». No dijo «he tenido éxito» o «he ganado fama». Dijo que había sido fiel. Para Pablo, esa era la medida real del éxito. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo pueden los secretos de Pablo transformar nuestras vidas en el siglo XXI? Primero, la adaptabilidad de Pablo nos enseña flexibilidad sin compromiso. En un mundo que cambia constantemente, necesitamos aprender a comunicarnos de maneras nuevas sin perder nuestros valores fundamentales. Segundo, su pensamiento estratégico nos muestra la importancia de tener un plan. Pablo no improvisaba, tenía objetivos claros y métodos específicos para alcanzarlos. Nosotros también necesitamos claridad en nuestros propósitos. Tercero, su resistencia al fracaso nos inspira perseverancia. Todos enfrentamos obstáculos, rechazos y decepciones. Pablo nos enseña que estos no son el final del camino, sino parte del proceso de crecimiento. Cuarto, su habilidad para construir equipos nos recuerda que nadie logra grandes cosas solo. Necesitamos compañeros, mentores y discípulos. El éxito verdadero siempre es colaborativo. Quinto, su comunicación escrita nos desafía a dejar legados duraderos. Las palabras de Pablo siguen impactando vidas 2000 años después. ¿Qué estamos escribiendo, diciendo o creando que perdurará más allá de nosotros? Sexto, su capacidad de convertir enemigos en aliados nos enseña el poder del amor genuino, en un mundo lleno de división y conflicto. Pablo nos muestra que es posible construir puentes donde otros ven solo muros. Séptimo, su autenticidad nos recuerda que la credibilidad viene de vivir lo que predicamos. Las personas no siguen nuestras palabras, siguen nuestro ejemplo. Pablo transformó el mundo porque primero se dejó transformar. No trató de cambiar a otros desde su zona de comodidad. Se expuso al riesgo, al dolor, a la incertidumbre, y en esa vulnerabilidad encontró su poder más grande. La historia de Pablo nos demuestra que una persona totalmente entregada a un propósito noble puede cambiar el curso de la historia. No necesitas recursos ilimitados, conexiones políticas o fama previa. Solo necesitas convicción profunda y disposición para pagar el precio.
Pablo era un hombre común que se entregó a una causa extraordinaria. Su legado no son los edificios que construyó o las riquezas que acumuló. Su legado son las vidas transformadas, las verdades preservadas, y el ejemplo de que es posible vivir una vida que realmente importe. La pregunta que nos queda es, ¿estamos dispuestos a seguir su ejemplo? ¿Tenemos el valor de perseguir un propósito más grande que nosotros mismos? La respuesta a esa pregunta determinará si nuestras vidas serán recordadas o simplemente olvidadas. Pablo nos enseñó que la grandeza verdadera no se mide por lo que conseguimos para nosotros, sino por lo que damos a otros. Y ese principio sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años.